Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos con Sir Christopher Wren en Londres, recorriendo sus iglesias, es la de St. Nicholas Cole Abbey. Cuando suelo visitar Londres no solo voy a visitar iglesias y a visitar y a recorrer jardines, también suelo ir a los grandes museos. Y uno de los museos que me impresionan mucho son los museos que ellos tienen dedicados a sus grandes guerras, ¿no? Igual otros países, aunque tenemos museos concretos de muchas cosas, a lo de la guerra no es que no le demos demasiada importancia, que no la debía tener, que debía ser algo que pasara alejado de nosotros. Pero aparte del Museo del Ejército, del Museo Naval, tampoco tengo yo así recuerdos que existan grandes museos de hechos victoriosos, guerreros y todas estas cosas, o de fracasos militares. Pero uno de los museos que me ha impactado siempre mucho es el Museo Imperial de la Guerra, el Imperial War Museum de Londres, que tiene, pues bueno, como se podéis imaginar, esta gente ha estado metida en tantas guerras, pues infinidad de objetos para poder ver y contemplar y pasar horas por allí. Y hay siempre un momento de la historia que a mí me deja bastante, no sé si la palabra es perplejo, porque es como si fuera el final de una etapa y el principio de otra, pero que los ingleses y los europeos, lo mismo si vas a Francia, que si vas a Portugal, que si vas a Italia, es todo el hecho de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y hoy pues estaba viendo, de vez en cuando sigo páginas de lo que es el arte victoriano y el prerrafaelismo, y me he encontrado con un cuadro que ya lo había visto allí, que me dejó muy impactado, que es un cuadro de Charles Ernest Butler, que vivió entre 1864 y 1933, que se llama Sangre y Fuego. Es un cuadro pintado en el año 1916 y se encuentra alojado en el Imperial War Museum de Londres, y es un cuadro estremecedor. Representa al Kaiser Wilhelm II, Guillermo II, a caballo, seguido por su ejército, y se da vuelta y mira con indiferencia a lo que son las víctimas civiles a sus pies. Y flotando detrás del Kaiser, el ángel de la muerte lo insta a seguir su camino de destrucción. En el fondo, una ciudad que se cree que es Lovaina, en Bélgica, que está en llamas, y en primer plano se ve Cristo como si fuera con una corona de luz, que está ayudando a los caídos, los está consolando allí. Todo esto también viene porque Sangre y Fuego es el nombre que recibe también un discurso pronunciado por Otto Bismarck en el 30 de septiembre de 1862, cuando era presidente de Prusia. Todas aquellas ideas expansionistas, imperialistas y todas aquellas obsesiones por tener terreno y espacio vital, pues fueron lo que en gran parte le llevaron al Kaiser Guillermo a una guerra enloquecida, con un montón de muertos, con el empleo de gases y de todas estas cosas, y a la pérdida de
de tantos valores y a producir tanto dolor, y que luego se revolvió a repetir apenas 20 años después con la Segunda Guerra Mundial. Y ya os digo, es un cuadro que me ha dejado muy, no sé si la palabra es muy tocado, pero que me hace reflexionar mucho ahora que estamos viviendo épocas de guerra y todas estas cosas, ¿no? A veces como la locura o la decisión de una persona o de un grupo de personas pueden llevar a la muerte a otros muchos, y esto lo entendíamos, que pensamos que ya estamos en una sociedad altamente tecnologizada, con mucha cultura, pero resulta que se vuelven a repetir las mismas aventuras demenciales. Bueno, Charles Ernest Butler fue un pintor de retratos, de paisajes y de temas mitológicos, y estudió en la Escuela de Arte de St. John's Wood, y también asistió a las escuelas de la Royal Academy, que son las que le formaron como pintor, y sobre todo exhibió allí su trabajo en la Royal Academy en Londres y en la Walker Art Gallery de Liverpool. Es donde más expuso como hombre. Sangre y fuego, que no se repita. Desgraciadamente estamos viviendo también en esta época con sangre y fuego en distintas partes del mundo. Y toda esta reflexión se estaba cruzando porque estaba viendo yo que, digo, y ahí es muy tétrico ese ángel de la muerte en esqueleto que está por encima del hombro del Kaiser Guillermo, que le está inspirando. Digo yo, le falta la guadaña a la muerte, que siempre representamos a la muerte con una guadaña. Y la solemos representar portando una guadaña, dispuesta a segar con ella la vida de las personas, y se ha hecho muy popular en todas esas culturas, y da miedo. Ahora ha habido la coronación del rey Carlos III y han dicho que han visto una sombra o un ser que lo han metido en la televisión, porque o ha sido fruto de su gestión o de alguna trampa de estas tecnológicas que hacen. Pero ¿de dónde viene esto de la muerte con la guadaña? Pues esta imagen está en la mitología griega, en la que existían unas divinidades llamadas moiras, que se encargaban de reger las vidas de las personas. Había tres: Cloto, que era la tejedora, que creaba el hilo por el que transcurría la vida, el hilo de la vida; Láquesis, que determinaba la longitud de este hilo; y Atropos, que era la tercera, la que llevaba unas terribles tijeras que cortaba el hilo y al hacerlo acababa con la vida de los humanos, ¿no? Las moiras pasaron a lo que era la mitología romana, en la que recibieron el nombre de parcas, pero con las mismas funciones, aunque los artistas romanos las representaban como viejas. Y con el paso del tiempo, la tradición de las parcas se fundió también con la del dios celta Ankou, representado con un esqueleto, y las tijeras pasaron a ser una guadaña, un objeto mucho más habitual entre los campesinos y entre los agricultores, que eran los que normalmente llevaban todas estas leyendas. Y estoy haciendo todas estas reflexiones porque una de las cosas curiosas, que cuando yo veía los cuadros de la muerte y las pinturas, que hay muchísimas, hoy os he traído esta relación a partir de ese cuadro del que os estaba hablando, pero siempre me fijaba mucho en cómo estaban pintados, más que en el esqueleto, que el esqueleto muchas veces me podía dar hasta miedo cuando era crío. Me fijaba mucho en cómo habían pintado las guadañas, porque por mi realidad vital yo vivía al lado de una fábrica que hacía guadañas. Todo esto se cruza con aquel inicio que os había hecho de las fundiciones de la edad de cobre, y de cómo también en el País Vasco se mantuvieron fundiciones en el exterior de los montes, y bueno, todo esto, y luego pasaron a las ferrerías que movía el agua. Todo esto me ha llevado a
una fábrica, como os digo, que era la fábrica de la marca Bellota, que era donde hacían guadañas, y como veía miles, porque hacían miles y miles, y allí estaban amontonadas, enseguida veía cuáles estaban bien hechas y cuándo estaban mal hechas. Porque cuando estaban mal hechas las tiraba porque tenían un golpe en el filo, una punta doblada, todo esto. Yo me había convertido en un experto en guadañas, no porque las hiciera, sino porque veía las que estaban bien hechas y las veía las que estaban desechadas, porque pasaban por delante mío muchas veces cuando andaba con la bicicleta, pasaban en grandes carretillas, todas cargadas allí de todos esos objetos, que no me daban miedo, y todo lo que era todo el mundo de la carpintería, porque normalmente ahora ya he visto que las guadañas que se venden ahora tienen mangos metálicos y mangos de plástico rígido. Igual por alguna de estos materiales nuevos que hay ahora, de polifibra o alguna cosa así, pero entonces eran de madera y hacía mucho contraste esa madera, que al principio, claro, cuando en un caserío había una guadaña que llevaba toda la vida, el palo estaba ya muy oscurecido, pero cuando veías las guadañas nuevas, el palo estaba recién hecho y estaba blanco, y me llamaba mucho la atención, porque cuando veía los cuadros quería decir, ese cuadro está mal pintado, porque la muerte, el esqueleto, estaba llevando una guadaña que tiene el mango oscuro, entonces tiene que ser una guadaña que lleva muchísimo tiempo hecha y tiene que estar muy desafinada. Esta era la composición que me hacía yo, que ahora me llama a sonreír. Pero seguiré hablando de las guadañas y seguiré hablando de estos temas que nos interesan tanto. Pero vamos a hacer, como estábamos en Londres, no excesivamente lejos en el Museo Imperial de la Guerra, y nos vamos a ir a San Nicolás Cole Abbey, que es una iglesia situada en lo que es ahora Queen Victoria Street, con referencias a ella ya desde el siglo XII. La iglesia fue destruida por el gran incendio de Londres de 1666 y reconstruida por la oficina de Sir Christopher Wren. La iglesia sufrió daños esenciales por las bombas alemanas durante el Beach de Londres en la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida por Arthur Waley entre 1961 y 62. La iglesia está dedicada desde el siglo IV a San Nicolás de Mira, y el nombre Cole Abbey se deriva de Cal Harbour, una palabra medieval para el refugio de un viajero o de los viajeros o refugio del frío. Y la iglesia nunca fue abadía, aunque pone Cole Abbey. Una primera referencia a la iglesia está en una carta del Papa Lucio II entre los años 1144-45. San Nicolás de Mira es el patrón de los niños, de los pescadores, y la iglesia tiene lazos especiales con ambos. Un inventario de las posesiones de la iglesia tomadas en el momento de la Reforma Protestante incluyen vestiduras para sotanillas o albas pequeñas para los niños, lo que sugiere que la iglesia mantuvo la tradición de elegir por lo menos un niño obispo el día de San Nicolás, que le ponen la mitra y se repite en muchos sitios de Europa. Y las escrituras en el reinado de Ricardo I se refieren a un nuevo mercado de pescado cerca de la abadía de San Nicolás Cole. En una carta de 1272, la iglesia se conoce como San Nicolás detrás de Fish Street, de la calle de los peces. Durante el siglo XVI, varios pescaderos fueron enterrados allí, y John Stowe registra, el historiador, que lo citamos muy a menudo, registra que durante el reinado de Isabel I, una cisterna de plomo y de piedra, alimentada por el Támesis, se estableció en la pared norte para el cuidado y la mercancía de los fishmongers. O sea, como si tuvieran un gran acuarium donde mantenían los peces vivos cuando los traían pescados o los traían todavía
pues en algunos recipientes, que era como para que no se les estropearan. Como todas las iglesias inglesas, la abadía o la iglesia, aunque ese nombre de abadía no lo fue tal, se convirtió en protestante durante la Reforma, o en iglesia reformada. Tras la llegada de la Reina María, fue la primera iglesia en celebrar otra vez la misa romana, el 23 de agosto de 1553. El rector, Thomas Sowley, había obtenido una licencia para casarse, mientras tanto, durante el reinado de Eduardo VI, y fue privado de lo que era su vida eclesial, pero recuperó su vida parroquial cuando se adhirió a lo que se llamaba la adhesión anglicana de la reina Isabel I. Un siglo más tarde, la vida de St. Nicholas Cole era propiedad de Francis Hacker, un puritano que comandaba la organización de la ejecución de Carlos I. La iglesia luego fue destruida por el Gran Fuego. Fijaros cómo eran las cosas, ¿eh? Unos ejecutando a Carlos I, el que regía lo que era aquella iglesia, Francis Hacker, y luego la iglesia, después de haber sido destruida por el Gran Fuego, Carlos II se la da a la iglesia luterana para que crearan una nueva parroquia, porque había que combinarla con la más cercana, que era San Nicolás Olave, que era una iglesia cercana que también había sido destruida, pero no reconstruida. Y la iglesia fue reconstruida entre 1672 y 1678. En las cuentas de la construcción se incluyen los artículos donde pone que se pagaba la manutención, la cena del doctor Bren y de otras empresas, y se daba media pinta de vino blanco para los encargados del maestro Bren. Y fue la primera iglesia de las 51 perdidas con el Gran Fuego que fue reconstruida. En 1737, el líder metodista George Whitefield predicó un sermón sobre la profanación del templo jurando en la iglesia. Estos eran cosas duras, porque el anglicanismo tenía de vez en cuando también líderes reformados, como eran los líderes metodistas, que querían volver a la pureza. Eran evangélicos, todo lo que serían ahora nuestros evangélicos de línea dura, ¿no? La iglesia, después del incendio, fue construida con una fachada al norte en lo que entonces era Fish Street y que ahora es Distaff Line, y al este entre Old Fish Street Hill. La reurbanización victoriana cambió el plan de la calle local y la pared del sur de la iglesia, pasando el lugar a estar rodeado de edificios ahora creados en lo que es la recién construida Queen Victoria Street. Esto requirió un reordenamiento de la iglesia que ya se inició en 1874 con ventanas abiertas hacia el sur y la puerta principal que se movió de la torre noroeste hacia el sur. El humo generado por los trenes subterráneos ennegreció tanto el exterior que a finales del siglo XIX la iglesia era conocida como la abadía de San Nicolás de Cole Hall. En mayo de 1881 la asistencia bajó y el reverendo Henry Sieben tuvo que tomar una serie de decisiones y reformó también todo lo que era la iglesia. El nuevo rector, que era Henry Stuttelborg, que era un socialista, un gran avanzado, un gran liberal cristiano, que instaló un bar, estableció un programa musical prodigioso, hizo de la iglesia un centro de debate. Esto tuvo un efecto, ya que en 1891 esta iglesia tenía la congregación más grande que cualquier iglesia de la ciudad, con un número de 450
fieles en un domingo por la noche, ¿no? Unas misas de la mañana. Un vicario contemporáneo comentó que en la iglesia de Nicolás de Col hay una buena predicación y la adoración divina también se lleva a cabo de una manera muy reverencial. En otras iglesias de la ciudad, por regla general, los rectores son ellos mismos los predicadores más miserables y suelen ser muy malos lectores. Ya veis qué fama tenía el clero entonces. El 10 de mayo de 1941, Londres sufrió su peor ataque aéreo durante toda la guerra, con 1.436 personas muertas y varios edificios importantes destruidos o gravemente dañados. Entre ellos estaba San Nicolás Col y la iglesia permaneció como una ruina hasta que fue restaurada bajo la dirección de Arthur Bailey y reconsagrada en el año 1962. Ya veis que pasaron muchos años, desde el año 40 hasta el 62, Londres estuvo muy dañada, muy tocada por todo lo que fueron la locura que hemos visto inspirada ya en aquel cuadro del principio de A Sangre y Fuego. La parroquia se combinó con la de San Andrés del Armero, y la abadía de San Nicolás Col se convirtió en lo que es la sede del Consejo Diocesano para la Misión y la Unidad. Y entre 1982 y 2003 la iglesia fue alquilada o transferida a la Iglesia Libre de Escocia, que es la iglesia presbiteriana. En el año 2006 esta iglesia se convertiría en el Centro Nacional de Educación Religiosa, el Instituto Cullmann, un organismo educativo de la Iglesia de Inglaterra que promueve y desarrolla la educación religiosa en las escuelas, que trasladaría la sede a la abadía de San Nicolás Col desde Oxford. Pero al final todo lo que iba a ser un gran proyecto no se culminó. En 2014 el edificio reabrió como el hogar de San Nicolás Col, como centro de trabajo, con un café de apoyo conocido como The Wren, por Christopher Wren, y en el 2016 los servicios dominicales se volvieron a reiniciar junto con reuniones a mitad de semana bajo el nombre de St. Nick's Church. La iglesia es una caja de piedra, una iglesia cajón con bloques de mampostería, con algunas obras medievales que permanecen en la muralla sur y esta, la última de los cuales, cuando hablo de obras medievales, son esencialmente paredes, que son de ladrillo y de mampostería, y en la parte superior de la iglesia hay una balaustrada, y las ventanas están arqueadas con corchetes, que eran un dispositivo favorito en Christopher Wren. En la esquina noroeste de la iglesia hay una torre cuadrada coronada por una aguja de plomo, una cúpula, de forma de trompeta octogonal, pero al revés. Y en cada esquina de la torre hay una pequeña urna que salen como unas llamas hacia arriba, esas típicas representaciones. La aguja tiene 2 filas de lunetas y un pequeño balcón cerca de la parte superior que parece un nido para cuervos o para pájaros. Y en la parte superior hay una veleta en forma de una barca de 3 mástiles en redondo. Esto se trajo de San Miguel de Quainhead, demolido en 1876, y fue añadido a la torre en la última restauración en 1862. La veleta anterior a la guerra tenía una forma de banderín con 4 formas en S, como si fuera como un símbolo abierto a los cuatro vientos. La pared de la iglesia está dominada por 3 vidrieras diseñadas por Kate News, quien también ayudó a diseñar las vidrieras de la catedral de Coventry, y recuerdan la obra de Max Chagall. Todas estas, muchas iglesias, muchas catedrales tienen, como os podéis imaginar, vidrieras modernas
porque era lo primero que en las deflagraciones de la Segunda Guerra Mundial reventaron de las iglesias. Reemplazan a las ventanas diseñadas por Edward Burnet Jones, que fueron destruidas, como os digo, en 1941, y de izquierda a derecha representan la abadía o la iglesia de San Nicolás Cole como el centro del mundo, con cruces que apuntan a los 4 rincones de la tierra, la roca de Cristo con el arca, que representa la iglesia, en 4 ríos, que representan los evangelios, 7 lámparas, que representan la extensión de la iglesia en los continentes de todo el mundo. En el interior es todo llano, aparte de las pilastras columnas, y en la sacristía noroeste hay una pavimentación muy original hecha con trozos de lápidas desmembradas del antiguo cementerio parroquial. Sobrevivientes del siglo XVII son el púlpito tallado, aunque en una base moderna y la base tiene carente y no tiene valor, la cubierta de la pila bautismal, parte del reclinatorio del carril de la comunión, partes de la era Brent son los retablos originales, ahora instalados en la pared sur, y el escudo de armas de Carlos II, que fue el que promovió la restauración. Y detrás de un panel cerca de la puerta sur hay una cabeza de piedra medieval encontrada durante la restauración. Y el órgano fue construido por Noel Mender para la iglesia cuando se restauró la iglesia. En 2006, como parte de la remodelación planteada de la iglesia como centro de educación religiosa, se anunció que se construiría una parte como una especie como de oficina de vidrio independiente dentro de lo que era las partes de la iglesia. Pero eso, al final yo creo que hasta se asustaron de tanta modernidad y esa reurbanización no se cumplió. La iglesia de San Nic, como lo denominan ahora, se reúne todos los domingos a las 11 de la mañana. Los servicios que hacen son pues muy evangélico contemporáneos. Esto no os lo voy a explicar ahora, pero los que entendéis un poco de anglicanismo enseguida habréis olido de por dónde va. Y hay, entender mejor. Y hay clubs dominicales y una guardería para jóvenes y niños. Antes del servicio se sirve café y bollería y luego hay un almuerzo informal. Después se lo pasan muy bien. Los miércoles se celebran también reuniones de pequeños grupos y también hay charlas que se ejecutan o se realizan todos los jueves a la hora del almuerzo. Y son ser temas bíblicos y experiencias o desde lo que es la comprensión de la Biblia o la interpretación de la Biblia, lo que hacen que esta iglesia sea una iglesia muy animada y muy destacada. Ya veis todo lo que sufrieron muchos templos de Londres con lo que fueron los grandes bombardeos y las grandes destrucciones que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí nos ha traído San Nicolás Cole Abbey, San Nic ahora, como dicen los londineses esencialmente. Esto es Historia con Sentido y encantado de haberos acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker